Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de abril de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correvale Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevaleTR para mayor información. Veamos qué pasó el jueves, donde acciones internacionales presentaron fuertes caídas luego de temores por desaceleración de China y menor estímulo Fed. Tras la mejora en el empleo de Estados Unidos, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo caen a niveles mínimos desde la crisis del año 2008, lo que muestra que una sólida recuperación de la economía y el mercado pone en duda la capacidad de mantener tasas bajas por un periodo extendido de tiempo. Y acciones locales lograron repuntar pese al panorama internacional. Se mantuvo optimismo por la tendencia y algo de movimientos en los emergentes continuaron con esa tendencia, así que continuó el sesgo alcista para el índice, aunque algunas acciones ya presentaron algo de presencia de vendedores con mucha más fuerza. Datos económicos del día anterior: peticiones iniciales de subsidio de desempleo alcanzan mínimos desde la crisis al bajar a 300.000 la semana pasada. Aún no están por la zona de los 280, 260, que sería una recuperación más sólida, pero por ahora se encuentran por muy buen camino las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en los Estados Unidos. Y probabilidad de tasa Fed: estaremos atentos en la próxima semana a los datos de IPC, que será la siguiente pieza de rompecabezas para ver qué tan rápido puede continuar ese retiro del estímulo o incluso el ascenso en tasas. Ya tenemos algo de IPP hace unos minutos, donde está repuntando el IPP, así que vamos posiblemente a tener algo de presiones sobre el IPC, pero aún no por encima de los rangos importantes de la Reserva Federal. Atentos estaremos entonces a los datos de IPC para la próxima semana. El VIX, recordemos la zona de los 16-17, de esto dependerá si la corrección se hace más fuerte o no. Importante los 16-17. El mercado continúa con algo de presión bajista, está intentando algunas recuperaciones, pero hoy las utilidades de empresas del sector financiero impactan de forma negativa los índices en el mercado internacional, así que estaremos atentos a los 16-17 a ver si el movimiento bajista logra extenderse para la próxima semana y ampliarse. De lo contrario, hoy podríamos tener algo de presencia de compradores defendiendo esta zona. Dependerá entonces de esos niveles saber qué podría pasar. Mercados asiáticos se mantuvieron en terreno negativo mientras tendencia bajista toma momentum. Básicamente ya están con ese chip bajista en los mercados internacionales. Ya pronto estaríamos llegando a la zona donde el público empezaría a vender y empiezan a aparecer entonces los compradores. Pero básicamente para que el mercado tome una fuerza alcista significativa buscaríamos señales de estímulo en China o mejora de datos en este país. La idea es que el mercado está presionando por estímulo monetario en China, aunque el IPC para el mes de marzo sube de 2% a 2.4 por debajo del 2.5 esperado, así que ese ascenso del IPC en China podría estar relacionado con algo de mejora en términos de demanda, así que podría en cierto modo calmar algo el mercado esta noticia. No obstante, hay un contraste con el IPP de Estados Unidos que podría generar algo de volatilidad. Pero el IPC de China no estuvo tan mal como de pronto se esperaba por el mercado y básicamente alivia un poco las presiones sobre esa desaceleración de esa economía. Y el IPP de China para el marzo sigue en terreno negativo, pasa de -2 a -2.3%, así que digamos que esto podría generar que las presiones inflacionarias para meses siguientes sean un poco débiles en IPC, así que se mantenga en un rango relativamente estable. Y Europa, iniciando con caídas generadas por temor sobre desaceleración y resultados de bancos. Hoy están empezando sobre los índices. Los resultados de bancos de Estados Unidos estuvieron por debajo del estimado del mercado, sobre todo en ingresos, aunque algunos lograron mejorar su panorama de utilidad. Ya revisaremos lo que fue JP Morgan y Wells Fargo. Y el IPC de Alemania final, el IPC final no presenta revisión, se mantiene en 0.3%, no es un dato que agregue mayor tendencia en el día de hoy, así que lo importante son los resultados de los bancos, donde Wells Fargo reporta utilidad de $1.05 para el primer trimestre frente a un estimado de 0.97 por acción. Esto lo logró pese a un descenso en los ingresos, y el JP Morgan reporta para el primer trimestre de 2014 una utilidad por acción de $1.28, bajando frente al $1.59 el año pasado. Así que tuvimos descenso en utilidades en JP Morgan, Wells Fargo lo logra mejorar. Ambos presentaron descenso en los ingresos. Así que el mercado también puede mucho que pensar en temas de ingresos, lo cual puede limitar un poco los avances del sector financiero de Estados Unidos en próximas jornadas. Mercado colombiano: Carvajal Empaques convierte deuda de 40 millones de dólares de deuda a deuda de pesos colombianos después del ascenso de los meses pasados del dólar. Pues digamos que se cambia un poco el chip de los empresarios que venían endeudándose con fuerza en dólar, y ya algunos viendo la volatilidad que puede generar este tipo de endeudamiento
pues deciden cambiar a pesos. Esto limita un poco la volatilidad entonces por diferencia en cambio. También, o sea, volatilidad que se presenta en estados de resultados y cubre entonces o cambia a dólar a pesos la deuda. Y ventas de vehículos, una buena noticia, en marzo crece 11.5% frente al mismo mes del año anterior. Este fuerte crecimiento de las ventas de vehículos pues significa que la demanda en Colombia continúa sólida, que por ahora las tasas permanecerían estables y de continuar la tendencia de crecimiento en el IPC tarde o temprano tendríamos un ajuste en tasa de interés al alza. Por ahora continúan las buenas noticias para la economía colombiana. Tuvimos 730 IPP de Estados Unidos, sube 0,5 en marzo, por encima del 0,1% esperado, un ascenso bastante importante frente al estimado por el mercado. No obstante, vamos a ver qué impacto tendrá este IPP sobre el IPC, lo conoceremos la próxima semana, donde se publicará ese IPC, pero por ahora esto puede darle algo de soporte al dólar, mantenerlo con algo de fortaleza luego del repunte entonces en precios en la zona. Y 8.55 tenemos sentimiento del consumidor en Estados Unidos, nos queda una noticia más, vamos a ver si la confianza continúa a niveles altos o incluso logra mejorar. Y para la próxima semana, importante, tenemos semana de datos de IPC, industria, ventas al por menor y mercado inmobiliario de Estados Unidos. Una gran lluvia de noticias de los Estados Unidos que demostrar mejoras, pues lo que tendríamos posiblemente sea una fortaleza en el dólar y alguna debilidad todavía en acciones por esa presión de un menor estímulo. No obstante, estaremos buscando dónde están esas zonas de soporte importante. Así que en términos generales, bueno, nos faltó aquí mercado local, ya lo escribiremos. En mercados internacionales mantienen presión bajista, IPC de China y algunos resultados empresariales podrían darle algo de soporte al mercado del día de hoy, si bien estamos iniciando con futuros en terreno negativo, que podrían generar por lo menos una apertura negativa del índice Dow Jones. No se descarta que los compradores empiecen a aparecer lentamente durante la jornada. Y en el mercado local podría evidenciar la presencia de compradores luego de las caídas previas. Entonces, vamos a ver si aparecen compradores durante esta sesión en zonas de soporte. No obstante, seguimos atentos a lo que serían las resistencias de corto plazo. Entonces, acá coloquemos mercado, sigue atento a resistencias de corto plazo. Entonces, lo importante serán entonces esas resistencias, ya lo miraremos en gráficas para determinar cuál será entonces la tendencia del día de hoy, pero puede ser un día que, si bien se parece ser que iniciamos un terreno negativo, no descartamos que aparezcan entonces compradores durante la jornada también para el mercado colombiano. Ese es el panorama entonces general para el día de hoy. Vamos con las gráficas, vamos con análisis técnico. Índice Dow Jones, fuerte vela en el día de ayer, lo que genera algo de presión bajista por velas hacia los 16. Aquí será la zona importante. El mercado podría aparecer con algo de vendedores simplemente porque es un soporte bastante fuerte. Si logra aguantar este nivel, aún hay esperanza de volver hacia los 16.500, 16.600 y se limita un poco la presión vendedora. Pero si llega por alguna razón a romper estos niveles, bien sea por los temores en China o el aumento en el IPP que genera la posibilidad de un aumento en el IPC, pues podríamos tener un descenso a 15.700, 15.500, 15.300. Importante, hoy es una zona donde sabremos si el mercado logra aguantar la tendencia o no. Pueden aparecer compradores, pero no sé exactamente si hoy habrá la fuerza suficiente para volver al sesgo alcista o por el contrario romper la tendencia. En cuanto al IPSA, 3.800 hace una pequeña pausa en el día de ayer, recordemos el 850-800, dependerá de sus niveles si logra continuar con el sesgo hacia los 4.000, de lo contrario podría tener una corrección más fuerte hacia 3.730. Hay algo de indecisión después de un rally de unas jornadas previas contra resistencia, pero la tendencia continúa siendo alcista con soporte en 3.800. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima por fin completa el movimiento hasta los 15.000. Estamos llegando a resistencia. Dependerá entonces de los 15 si podemos cambiar a sesgo alcista de mediano plazo hacia 15.616 o si acá aparecerán vendedores. Estamos en un nivel de resistencia donde vamos a evaluar si aparecen compradores o vendedores en esta zona, una zona de nivel, una zona bastante importante. Creo que acá tengo una aclaración. Buenos días, 16.100. No sé si de pronto me equivoqué. 16.100 es la zona de soporte entre 16.000 y 16.100. La zona de soporte importante para el índice Dow Jones. Dólar. Aparecen velas con un leve cola de techo. La presión sigue siendo bajista. No se descarta que pueda tocar los 1910, 1902. No obstante, sigue siendo una zona de soporte. El dólar viene ganando algo de terreno luego de la publicación del IPP.
y llegar a zona de resistencia luego de un rally fuerte durante toda la semana del euro. Ya lo miraremos en gráficas, así que no descartamos que el choque entre compradores y vendedores continúe en esta zona. Y en cuanto al WTI, continúa por encima de los $103 por barril después del salto por tensiones en Rusia. Así que mientras se mantenga sobre el 103, vamos a dar el 103 como la zona de soporte, puede avanzar aún el 105. La pérdida de los 103 podría generar descensos a 100 y 98 como escenario probable. Importante ese nivel de los 103. En cuanto al euro, cediendo un poco frente al dólar, posiblemente en un movimiento de corrección después de las 4 velas alcistas contra zona de resistencia. No obstante, recordemos que el IPC de Alemania estuvo bajo, los datos de Estados Unidos siguen siendo fuertes, no obstante el mercado sigue con bajo tendencia, bajo momentum, no asimilando fundamentales, solo rompiendo el 1.3820, 38.20, 38.30, podríamos volver a presión bajista más fuerte. Por ahora no se descarta que hoy sea un día de choque entre compradores y vendedores por toma de utilidad de los largos y datos económicos que seguirían dándole fuerza al dólar. Pasemos entonces a nuestro mercado. Colcap sigue encontrando fuerza y mantiene entonces tendencia alcista en los 1650. Hoy se enfrentará a los 1685, que es la resistencia que se tenía para el día de ayer. Si logra aguantar esa zona de los 685, si logra aguantar la... Si logra pasar los 685, lograría avanzar hacia los 730, 750 como escenario probable. Importante, los 685. Si no lo pasa, recordemos, puede ser un simple rebote para volver a presión bajista hacia 1600 como escenario probable. Así que estaremos muy atentos hoy a esa zona de los 685 para ver si logramos continuar con el sesgo alcista o no. El mercado posiblemente lo defina entre viernes y lunes. Banco de Bogotá, igual la tendencia sigue siendo alcista. 70.000 sigue siendo la resistencia, solo superando los 70 podríamos anular la posibilidad de descender a 68, 66 como soportes. Importante esa zona de 70.000 para romper y poder pasar hacia los niveles de 72 y anular la presión bajista. BBC logran aparecer compradores en el día de ayer. Recuerden que están en el proceso de pullback donde el 22 y el 21.6 seguían siendo la zona de soporte. Se aleja un poco, no con mucho volumen, pero se empieza a alejar, así que si logra operar por sobre máximos de jornadas previas, aún existe probabilidad de volver a los 24. Entonces, importante, está intentando mantener la tendencia alcista después del proceso de pullback. Solo fallaría ese movimiento si rompe el 21.6 a la baja, perderíamos la fuerza hacia los 20.000 como escenario probable. Celsia, recordemos que la presión sigue siendo bajista y se acerca a la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, donde el 5600 sigue siendo el soporte más importante. Dependerá de este 5600 si el mercado puede romper los 5820, 5820 e iniciar nuevo movimiento hacia 6 o 6200 como escenario probable. 5820 la resistencia de corto plazo para volver a sesgo alcista. Por ahora nos acercamos a la zona de soporte de los 5600. Solo rompiendo los 5600 se perdería la tendencia alcista y podríamos descender a 5400, 5200. Estamos en zona de soporte, resistencia de corto plazo 5820. Cementos Argos, 10.000, sí, no dejémoslo en 10.100 todavía. 10.100 la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de los 10.100, hay un espacio para volver a 9.500 como zona de soporte, 9.500, 9.600 como la primera zona de soporte. Solo rompiendo 10.100 generaría nuevo impulso alcista hacia 10.300, 10.800 como los siguientes niveles de resistencia. Cemex Latam Holding recuperando terreno hacia los 17.500, importante ese nivel. Si logra hoy cerrar y mantenerse por encima, abriría la posibilidad de volver a 18.300, 18.500. Si no logra pasar ese nivel en el día de hoy, simplemente es un pequeño repunte después de la fuerte caída para volver a presionar hacia niveles de 16.200, 16.000 como escenario probable. Importante, está tratando de defender la tendencia alcista, dependerá de los 17.500 para la jornada de hoy que nos den una tendencia más clara. Canacol no ha podido con los 12.600, recuerden que tiene que pasar los 12.600 para poder anular y volver a la parte alta del lateral de 13.400, 13.600 y seguimos con soporte más importante en 11.100, si no lo supera pronto simplemente es un rebote para volver a niveles de 12.000, 11.900, 11.000. Estamos 50% de probabilidad de ascenso como de descenso al estar en la parte media justo
del lateral. Con concreto, continuamos 1450 contra 1350. Recordemos 50% de probabilidad de ascenso como descenso, solo rompiendo alguno de esos dos niveles nos darían una tendencia más clara. Corficol, 37.000 como la zona de soporte, mientras se mantenga sobre los 37, es cuestión de romper los 37.900 para poder avanzar a 39, 39.200. Logra mantener la tendencia alcista Corficol, ubicándose por encima de los 37. Si por alguna razón rompe los 37 o no supera pronto los 37.800, existe la probabilidad de descensos hacia 36 y 35.500. Ecopetrol, avanzando, impulsando el índice, logró aguantar los 3.800 como la zona de soporte más importante, presionando un poco los 9.60. Vamos a colocar un soporte de corto plazo, los 900. Si aguanta los 900 en el corto plazo, existe probabilidad de seguir avanzando hacia 4.000, 4.100 y 4.200. Viene entonces todo el tema del periodo ex dividendo. Recuerden, el periodo ex dividendo es el 22 de abril. Quienes lleguen con acciones al 22 de abril serán acreedores al dividendo. Quienes no tengan acciones al día 22 y compren entre el 22 y el 28, porque el 28 es el día de pago, igual no recibirán dividendos. Recuerden, 5 días hábiles bursátiles antes del día de pago se negocia en periodo ex dividendo, no se negocia el dividendo durante ese periodo. Así que 3.900 la zona de soporte de corto plazo para poder mantener el sesgo alcista que inició con vela tipo martillo en las últimas dos jornadas. Rompiendo el 900 expresaría algo de debilidad, aunque el 800 sigue siendo el soporte. Su ruptura lo podría llevar de nuevo a niveles de 3.600. Empresa Energía Bogotá, 1.550 contra 1.450. No hay suficiente liquidez en este activo, el volumen ha descendido de forma considerable. Marca precio con muy poco volumen, así que estamos 1.550 contra 1.450. Estamos en una zona de soporte con algo menor de liquidez, lo que me toca ampliar los rangos de 1.550 a 1.450, posiblemente perder algo de la tendencia en el activo. El Cóndor continúa con tendencia alcista. Recuerden que, bueno, me quedó un poco mal trazada, continúa con tendencia alcista. Recuerden que el 1.250 sigue siendo el soporte y hay espacio para el 350-400 como la zona de resistencia después del impulso generado por la publicación de resultados bastante buenos para la compañía. Y 1.250 sigue siendo el soporte. No puedo colocar un soporte más alto básicamente por la liquidez del activo. En K, los 11 serán el nivel importante. Si rompe el 11, recuerden que hay espacio para corrección a 10 y 9.6. Estamos en la tercera de la posible onda de Helios generada a movimientos previos. Una corrección, dos corrección, tercera vendría corrección, trampa de toros y corrección más profunda. No sé si se vaya a cumplir con todo el escenario de ondas de Elliot, pero si rompe el 11 abriría la posibilidad de corrección hacia 10 y 9.6, donde 9.6 sigue siendo la zona de soporte de tendencia alcista. La pérdida del 9.6 podría generar una presión bajista adicional. Si logra aguantar el 11, podría repuntar de nuevo hacia niveles de 11.80, 12.13. Importante entonces los 11 como nivel de soporte. ETB, corrigiendo, vela tipo martillo invertido, aunque tiene formación doji. ¿Qué significa esta vela? Si logra superar los 466, habría espacio para volver a 500 y 520, pero si no logra superar los 476, continúa el proceso de corrección hacia 440, 420, las zonas de soporte de promedio móvil de 20 y 40 y la zona de congestión previa, que ahora será la zona de soporte importante para ETB. Importante esos niveles. Éxito. Logra impulsarse en jornadas previas 29 como la zona de soporte, rompiendo el 30, que era la resistencia de la vela de onda alta previa. Así que si logra cerrar hoy por encima de los 30, abriría la posibilidad de volver a 31 y 31.700. Serían los siguientes niveles de resistencia. Si pierde de nuevo los 30.000, volveríamos a la oscilación 29.30. Solo perdiendo los 29, volveríamos a 28 como siguiente nivel de soporte. Todavía dentro de tendencia alcista, ya que es el promedio móvil de 40 periodos. Seguimos con grupo Argos, 20.000 como la zona de soporte y 21, 21.100 como resistencia. Solo superando 21.100 podría volver al sesgo alcista de 22, 22.300. Los compradores están presentes y el 20 sigue siendo el soporte de tendencia alcista. Solo rompiendo los 20.000 podríamos perder el sesgo alcista. Por ahora continúa en zona de soporte con algo de presencia de compradores. Faltaría entonces la ruptura del 21.100 para abrir posibilidad de mayores ascensos. Grupo Aval. Continúa sobre los 1.250, mientras esté sobre ese nivel todavía sigue siendo tendencia alcista.
Falta romper los 1300 para volver a tener un impulso hacia 1350, 1380. Entonces 1250 como la zona de soporte importante. Grupo Sura. Tenemos en Grupo Sura entonces 37 contra 35.400. Si logra mantener 35.400 puede avanzar hacia los 37. Si rompe 37 iríamos 38.300. Solo rompiendo los 35.500 podría corregir con más fuerza 34. Igual permanecería sobre promedio móvil de 40 periodos. Por ahora el sesgo sigue siendo alcista de mediano plazo, lateral de corto plazo, velas tipo P11 y pérdida de fuerza en la tendencia en las últimas jornadas. ISA quiere continuar con el movimiento, se nos está perfilando un pequeño banderín en esta zona con muy buen volumen. Importante ese volumen que se ha registrado durante esta zona de indecisión. Por lo general las zonas de indecisión no tienen volumen, llama mucho la atención ese movimiento. Así que si hay ruptura a los 9.200 podría haber un espacio hacia los 9.500, 9.700. Pero si no rompe los 9.200 y por el contrario rompe los 8.800, 8.800, podríamos volver a corregir hacia 8.500, 8.200. Estamos en zona de indecisión con muy buen volumen, así que hay que estar atentos a ver si hay alguna ruptura que podría generar una tendencia adicional en alguna dirección, la dirección de la ruptura. 3.300 contra 3.100 continúa siendo el escenario lateral para Isagen. Mineros ayer retrocede pese a que el oro repunta y rompe los $1.300 la onza y está en $1.318 la onza, así que 3.000 es la resistencia. Si supera 3.000 podría volver a 3.200, 3.400. Por ahora el soporte siguen siendo los 2.800 el más importante. Marca precio en el día de ayer por debajo del 2.960, pero pues, no hay un volumen significativo, así que vamos a dejar 3.000 contra 2.800. Continúa entonces sin volumen mineros y sin dirección clara. Nutresa supera con fuerza los 27 y con volumen el día de ayer. El mercado quiere mantener la tendencia alcista en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, después de la vela también tipo martillo. Y si logra aguantar los 27, quiere decir que hay espacio para 28 y 28.300 como escenario probable y continuar dentro de la tendencia alcista. Podemos trazar incluso un canal de tendencia en esta zona hacia los 28.600. Perdón, 28.600 sería el nivel de impulso mientras se mantenga sobre los 27. Importante ese nivel. Preferencial aval también, después de la vela martillo intentando recuperar terreno. 1290 lo vamos a dejar como el soporte de corto plazo. Mientras aguante el 1290 hay espacio para volver a 350, 380 y continuar con tendencia alcista. También podemos tener un canal de tendencia alcista en esta zona hacia los 1380, 1400. Si logra mantenerse sobre esos niveles, es probable que cumpla con estos movimientos. Si rompe de nuevo los 1270, perderíamos tendencia alcista y podríamos corregir de nuevo a 1230. Está intentando entonces mantenerse dentro del canal de tendencia alcista. Avianca Holding continúa con la indecisión, el triángulo que se ha venido presentando ya en varios últimos meses. Así que solo hasta que no rompa los 4.000 a la baja, los 4.300 con fuerza a la alza, no podríamos tener una nueva dirección. Continúa la indecisión para Avianca. Preferencial Bancolombia logró superar los 27, eso es importante porque si se mantuviera por debajo de los 27 existía la probabilidad de descensos a 26, 25. Al estar ahora por encima de 27 existe la probabilidad de 28, 28, 300. Importante los niveles de 27 como la zona de soporte. 27.000 será la zona de soporte importante para Bancolombia para mantener el sesgo alcista. Y Carvajal Empaques convirtiendo deuda de dólares a pesos, entonces se mantiene 3.200 con resistencia y 2.700 como soporte. No sé si el mercado logre colocar algo, pero no hay una suficiente liquidez para determinar mejores niveles en Carvajal Empaques. Preferencial Semargos, tenemos 9.900 como la zona de resistencia, mientras esté por debajo de los 9.900. Existe la posibilidad de descender a 9.600, 9.400. Importante esos 9.900 como zona de resistencia. Y solo superando los 9.900 podríamos avanzar hacia los 10.200 como siguiente nivel de resistencia. 9.900, entonces la resistencia de corto plazo. Igual estamos sobre la zona de soporte de los promedios móviles de 20 y 40 periodos con 9.600 como el soporte más importante. Preferencial de vivienda logra aguantar los 25, así que mientras esté sobre los 25 aún existe probabilidad de volver a los 26.500. 25 es la zona de soporte importante para continuar con este sesgo alcista de corto plazo. Su ruptura podría llevar a correcciones un poco más fuertes de los 24. Preferencial Grupo Argos logra aguantar entonces los 20.
dependerá de los 21.100 si logra continuar hacia los 22 y 22.300. Importante esos 21.100 para Grupo Argos, los 20.000 de zona de soporte para los activos. Preferencial Grupo Sura. Tenemos en Grupo Sura, tenemos entonces los 35.700 contra los 37.600. Recordemos que la probabilidad es 50 ascenso, 50 descenso. No hay una tendencia definida, por ahora el comportamiento es lateral. Y por último, Pacific continúa con corrección. Ayer tuvo un descenso después del fuerte rally alcista hacia la zona de promedios móviles de 35.000 y 34.000 como las zonas de soporte. En esta zona podríamos estar encontrando algo de soporte. Si se llega a romper los 36.600, no, 36.700, prefiero dejarlo contra la apertura. 36.700 podría volver el sesgo hacia los 38 o 40.000. 36.700 entonces la resistencia, a lo contrario hay espacio para corregir hacia 35 y 34 como las zonas de soporte. Así que en términos generales el mercado local está intentando continuar con tendencia alcista, dependerá entonces de los soportes y las resistencias de corto plazo mantener este movimiento. Los datos locales siguen siendo sólidos, mientras que afuera no se descarta algo de volatilidad, básicamente por el aumento en el IPP de los Estados Unidos, que puede generar algo de presión, sobre todo sobre acciones financieras que también están mostrando una disminución de los ingresos frente al años previos, lo que iría en línea con la desaceleración. Así que del mercado internacional podemos decir que vamos a estar muy atentos a ese 16.100 de 16.100, no me, perdón, un segundo, me voy a volver hasta el Dow Jones porque tengo algo con el nivel. El Dow Jones, aquí está, sí, 16.100, 16.000, un pequeño lapsus, para aguantar entonces la tendencia alcista. Importantes niveles de soporte de corto plazo y de resistencia de corto plazo en el mercado local para definir tendencia, choque de compradores y vendedores. Pasemos entonces a las preguntas. Si el subsidio de desempleo bajó, la mayoría de acciones e índices del Dow Standard Poor's Nasdaq bajaron duro. Recuerden que los datos de mejora en la economía de Estados Unidos por ahora, como estamos en una etapa posible 2 de la economía, lo que llamamos una recuperación total, empiezan a generar entonces presiones bajistas por la posibilidad de retiro de estímulo y ascenso en tasa de interés. De acuerdo con el movimiento de ayer en Colombia y en Canadá, ¿qué se puede esperar para la acción de PREC en el día de hoy? Recuerden los niveles de 36.700, dependerá de esos niveles si se mantiene la presión bajista o no. Mientras esté por debajo de ese nivel existe la posibilidad de correcciones hacia siguientes niveles de soporte. La semana entrante nadie se opera el jueves y el viernes, solo el jueves. Creo que la diferencia de Estados Unidos con nosotros es que ellos están el jueves, nosotros no estamos el jueves. El viernes sí no están. Tal vez con Big Charts comentó se pueden ver barras de montos transados. ¿Puede repetir la ruta? Bueno, se llama volumen a precio. Vamos a traer entonces la página de Big Charts a la pantalla y vamos a buscar, por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol. Vamos a avanzadas, es con gráfica avanzada. Ustedes pueden encontrar, vamos a colocar una gráfica de mayor tamaño, bien grande, en velas. Y vamos a colocar un indicador, Upper Indicator, está en la parte superior y se llama Volume by Price. Esto es volumen a precio, así que vamos a graficar aquí Ecopetrol con volumen a precio. Y aquí encontramos dónde están los grandes volúmenes. Aquí está solo en un año. Vamos a colocar, por ejemplo, 5 años de gráfico de Ecopetrol y les va a mostrar por precio dónde están los grandes volúmenes. Por eso la resistencia a los 4.000. Hay una gran cantidad de volumen en esa zona de los 4.000, en una resistencia bastante fuerte. Tendrá que entonces que resolverla con volumen importante. Por eso el siguiente nivel es el 4.200, porque este volumen ya entraría a tener utilidad más todo el volumen que compró en jornadas anteriores. Estamos entonces viendo los grandes volúmenes donde se encuentran a través de la página de BigChart de forma gratuita. Continuamos con preguntas. Entonces se pueden vender las acciones de Ecopetrol el 22 de abril y se recibe el dividendo. Exacto. Si ustedes venden a partir del 22, las acciones van a recibir el pago del dividendo el día 28. Por ejemplo, en ETB, ¿cuánto vale la acumulación que venía en aproximadamente 450 millones? Si usamos esa herramienta, vamos a buscar acá COETB y vamos a buscar dónde están los volúmenes altos en esta acción. Ya está cargando. Los volúmenes altos quedaron entre la zona de 420 y 350, por eso ahora el 420 y 440 se convierten en zonas de soporte. Los volúmenes más altos empezarían a aparecer en 600 y sobre todo la zona de 750, 720, que es muy cercana al precio valor en libros del activo,
Así que ahí pueden encontrar, bueno, estos precios de 1000 y pico pues, todavía no los consideramos como algo probable. Pueden encontrar las zonas de volumen, una buena zona de acumulación entonces en la zona de mínimos, dejando el 420, 440 como la zona de soporte importante. El precio del petróleo está influyendo en el alza de Ecopetrol, no es una correlación más con mercados emergentes. Por ahora no están considerando mucho o no está afectando mucho el tema de eh, la correlación con el precio del petróleo, creería, aunque puedo llegar a equivocarme en esa, no tengo la cifra exacta de correlación en este momento. La proximidad de los resultados del primer trimestre puede frenar las caídas. Los datos económicos del primer trimestre han sido sólidos, así que tienen que estar muy atentos y de hecho no tanto frenar las caídas, sino mantenerlos en tendencia alcista. Dependerá de esos resultados del primer trimestre. Recordemos que ya PREC anuncia que para el 8 de mayo serán publicados, entonces nos empiezan a dar la posibilidad de continuar con esa tendencia. De los resultados dependerá si la tendencia se mantiene o no. Si en la primera media hora cae pre, que eso es señal de mayor caída, no recuerden que a veces la primera media hora de negociación la llamamos la hora de los novatos, solo en algunos escenarios, la primera hora, media hora de negociación vale la pena hacer operaciones, pero digamos que si arrancamos con descenso, recuerden que el mercado pues estará evaluando la posibilidad de encontrar algo de soportes. No se descarta que hoy sea ese el escenario probable, así que es mejor después de la hora y media. Si PREC no ha cambiado de tendencia, la presión bajista podría continuar, siendo un poco más objetivos. ¿Cuáles son los nuevos soportes de TV? Ha caído mucho en estos días. 440, 420 son la zona de soporte más importante. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces atentos a los niveles de corto plazo, atentos a ver si hay cambios durante la primera media hora de negociación en los principales índices en el mundo y locales para definir un poco más clara la tendencia. Muy buen día para todos.